Agradecerles la presencia. El día de hoy lo que vamos a ver es, vamos a contextualizar los trabajos y la importancia que tiene el monumento dentro de todos estos trabajos que se están haciendo. Aquí el tema es sobre el patrimonio y es una obra en sí compleja que ha abarcado muchas especialidades. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué hacer algo tan complejo que ha llevado tanto tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que justifica esta suma de esfuerzos? Desde esa perspectiva, el día de hoy nos va a hablar Manuel, el cronista de la ciudad, cuál es la importancia del templo y cuál es su historia, ¿sí? Para nosotros empezar a entender cuál es el apego al patrimonio que tiene la comunidad de Aldama. Exactamente como dijo Pablo, hay que justificar el por qué, por qué históricamente se justifica y simbólicamente y todos esos aspectos, ¿no? Lo que se dice que es un inmueble, patrimonio histórico de la comunidad, y pues actualmente está en el catálogo de muebles históricos de Chihuahua. Bueno, yo creo que la historia del templo de San Jerónimo nos remonta también a otro hecho importante en la historia de la ciudad, que es la refundación de la ciudad. En 1783, Felipe de Neve, comandante general de las provincias internas, comisiona al capitán Juan Gutiérrez de la Cueva a refundar precisamente la villa de San Jerónimo. Con ayuda del ingeniero Manuel Máscaro, empiezan a diseñar la traza de lo que será la nueva villa y al repartimiento de solares en el que estarán los nuevos habitantes, y también el repartimiento para las acequias. Lo importante aquí es que en la traza, esta es una fotografía del plano original que realizó el ingeniero Manuel Máscaro cuando empezó a ser en 1783, en el que podemos también observar que es la clásica cuadrícula de una ciudad hispanoamericana. Es un patrón que se puede ver desde Lima, en Perú, que vamos a tener, y gracias a este mapa y a un documento que se firma en 1786, en donde aparece señalado que se le va a dotar al templo y a la parroquia, el terreno para la construcción de la casa del párroco, y pues en sí el terreno que va a estar destinado al templo, ¿no? Entonces es el primer antecedente que tenemos de este espacio, donde señala exactamente las medidas que va a tener, hacia dónde debe mirar, que es frente a la plaza, y la situación ¿no? Si quieres pasa a la siguiente. Entonces es en este contexto donde empieza, y pero la construcción así del templo todavía va a tardar casi medio siglo hasta que tenemos la secularización de la misión, porque el templo estaba a cargo de los misioneros franciscanos. Aparte de que hubieran dos misiones, una jesuita y una franciscana, es la misión franciscana la que se encarga de este templo, pero hasta que empieza la secularización, que se da la secularización, es cuando inicia así la construcción del templo, pero que es una construcción que ha sido intermitente, que durante todo el siglo XIX inician las obras, se cambia el cura, se detienen y vuelven a empezar. Aquí se nos planteó un problema de investigación, más que nada documental. Lo que es siglo XIX solo trabajamos en base bibliográfica, y sobre todo casi con el trabajo que hizo el padre Dizan, que también es historiador. En esta parte de la investigación estamos trabajando, revisando las fuentes que ha utilizado el padre Dizan y los archivos, como es el archivo del arzobispado y también el archivo digital, que es el archivo de Indias, para ir juntando poco a poco esta justificación de cómo fue el proceso de construcción durante todo el siglo XIX. Lo que sí sabemos que se realizaba es la operación. Era la operación que se daba en la parroquia, gracias a las actas de bautismo, gracias a las actas de defunción que se tenían tanto al principio del siglo XIX con lo que es la cuarta compañía volante de dragones, que estaba instaurada aquí en lo que sabemos que fue el
identificar. Gracias a la fotografía antigua ha sido invaluable y en lo que ha ayudado a conjuntar nuestro trabajo de investigación con el trabajo que está haciendo aquí Pablo, que está haciendo Carla y lo que está haciendo Misiones Coloniales, porque nos ha servido con estas fotografías para evidenciar todo el proceso de construcción, principalmente lo que ha sido la fachada, ¿no? La fachada del templo. Empezamos por ejemplo, un dato interesante, por ejemplo el templo y la memoria oral, la historia del reloj. Se sabe que en 1917 se instala, y gracias a un libro y a la investigación que hizo la antigua Sociedad Histórica, pues sabemos que fue el general Cavazos quien manda poner este reloj. Cuando se descubre en la presidencia municipal una caja donde revisando, donde se creía que había armas, cuando están guardando armas, revisan que es un reloj, y es cuando dicen, no, dice el general Cavazos, ¿dónde se va a poner este reloj? Se va a poner en lo que era la antigua escuela Juan Gutiérrez de la Cueva, número 130, que es Casa de la Cultura, que está aquí en la entrada, no se ha visto ese edificio. Dice, no, se va a poner en el lugar más alto este reloj, y ese lugar, pues es el templo de San Jerónimo. La participación comunitaria en la construcción del templo, importantísimo. Hemos visto cómo son las personas las que se han ido apropiado y las que han gestionado y se han movilizado para que se logre hacer este templo, para que se logre construir. Y creo que ellos han participado activamente y directamente en la decisión de los estilos o cómo se ha ido manejando. Es gracias a estas personas que nos pudimos dar cuenta desde cómo se traía el material, cómo se trabajaba, cuáles eran las pautas que iban siguiendo, cuánto fue la duración, o aproximadamente la duración de cada etapa de la construcción de lo que es la fachada y el interior del templo. Uno de los problemas que surgió mucho cuando empezó a investigar Pablo esto fue cuando se puso la torre izquierda del templo. Era importante saber la historia de cómo fue ese proceso y por qué se le puso. Pues fue en 1955 cuando la señora Leonor Grijalva de Reina se saca la lotería y gracias a su devoción decide financiar la torre, poner la torre y también hacer arreglos del interior del templo, como también la cúpula que se encontraba fracturada en aquella época. Entonces, cuando entramos a otro aspecto que es el arte, ¿no? La iconografía, por los murales. En 1992, pues se le encarga a Agustín Vázquez Solís, un pintor de la comunidad, a que le haga retoques a la pintura. Se me hace muy importante este hecho, ya que seguimos la historia de los murales que fueron encargados, que según la historia oficial se dice que fue el padre Emiliano Soria. Seguimos un poco de la historia de este padre y su historia como pintor, ya que no es el único templo donde él tuvo participación. Nos encontramos en San Pablo Meoquín, nos encontramos que también ahí hay pinturas hechas por él, por este padre y artista, lo que nos ha ayudado también a saber un poco del estilo que se tenía. Y a seguir, que llegó otra parte de la investigación, que es la parte iconográfica, que es justificar las pinturas, no tanto de la cuestión artística, sino como pedagógicas. Es la forma en que la iglesia enseña a su comunidad y hace el catecismo, ¿no? Siempre sabemos en México que tenemos un poco el problema de que no todos son letrados o que no se tiene acceso a la educación o a leer, ¿no? Entonces, las imágenes sirvieron a la comunidad para irse familiarizando con su credo y también con sus espacios, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama el padre que hizo los... Emiliano Soria. Emiliano Soria. También otro detalle que nos cuentan, gracias a la memoria oral, es que estuvo apoyado de más artistas, que por eso pensamos que él era director en la realización de las obras, apoyado de otras personas. En esa parte de la investigación estamos tratando de avanzar gracias a las entrevistas para conseguir más nombres y localizar un poco más, a ver si logramos conseguir un poco si hay más trabajos de estos artistas. En el estado actual de la investigación, pues hemos querido ir justificando esta memoria oral. Sabemos que muchas veces pues diferentes escuelas no la aceptan, a veces en la historiografía no es tan aceptada o tan valorada, sino que
con hechos materiales quisimos justificar esta memoria oral, como fue la fotografía, y también fue gracias a la sociedad histórica, aquí el representante de Aldama, se fue y se buscó el lugar de extracción de material de donde se trajo la cantera. Y efectivamente fuimos al lugar donde las personas mayores nos decían que se traía, como se pueden ver, aún se encuentran signos del trabajo que se estuvo haciendo, donde se extraían los pedazos de cantera, donde aún hasta se ven unos barrenos, donde nos habla pues todo el tiempo que se estuvo trabajando y pues las estrategias y las herramientas que se utilizaron, ¿no? Gracias a este espacio también salieron otras historias, nos dice que participaban las escuelas, se mandaban a los jóvenes y a los niños. Los sábados, fines de semana se juntaban y decían, van a participar, van a ir al río, van a traer material, van a ayudar a las personas mayores a que los traigan. Y que se ponían en esta parte del templo, frente a la casa parroquial, en esa explanada, que era donde se ponían los maestros canteros a trabajar. Si quieres, la otra. Bueno, a modo de conclusiones, ¿cuál es la finalidad de ir juntando estos aspectos y estas partes en la investigación? Tanto la cuestión que está haciendo de restauración Pablo y misiones coloniales, la que estamos haciendo de la justificación histórica, pues es para difundir, para hacer la difusión y que la misma comunidad otra vez se involucre y empiece a entender y empiece a familiarizarse con la necesidad de conservarlo, de conservar el templo. Pusimos este logotipo porque frecuentemente se utiliza el templo también como imagen icónica, representativa de la ciudad. Sabemos que este templo es una imagen que alguien que sea de Aldama la va a utilizar o inmediatamente la va a reconocer y va a sentir ese sentimiento de apropiación. Entonces el templo ya no solo como obra de arte, sino también como espacio donde se dan relaciones pues, simbólicas, relaciones más abstractas, como es el sentimiento de la religiosidad, también forma como símbolo de identidad, que es parte pues, de una cultura regional, ¿no? Que sería la historia de un pueblo del norte de México, que es Ciudad Aldama. Claro, el arraigo. Otra vez vemos cómo ese símbolo, las personas que radican en Estados Unidos, muchas veces que ya tienen muchos años, que solo pasaron su infancia aquí en Aldama, también el templo apoyan, aunque ya no vengan, aunque no tengan las intenciones de venir, deciden apoyar, porque siguen teniendo esos recuerdos de su Aldama de oro. El templo no solo fueron espacios para relacionarse con la religión, sino también para relacionarse socialmente. Tan solo una boda, tan solo en las bodas, el casarse en este templo era una ilusión. El ver desde que se va inculcando desde la infancia cumplir con todas las normas sociales y un valor como sería el sacramento del matrimonio, entonces que el templo funja como ese escenario para la realización de esa práctica y realización de las mismas personas para decirse quiénes son y de dónde vienen, entonces se ve la trascendencia que tiene en conjunto de todas esas características que hemos mencionado, ¿no? Y cómo todo eso va y se traslada a otro espacio. Y en el otro espacio vuelven a reforzar relaciones familiares, de compadrazgo. Yo voy a ser tu compadre en tu boda. Entonces, en realidad, estos templos están presentes en toda la vida de los aldamenses, ¿no? Sobrepasan sus niveles de vida y sus expectativas de vida. Es decir, si yo fuera aldamense, nací aquí y ya estaba como referencia a este lugar y a este sitio. Mis papás tuvieron como referencia a este lugar también, ¿sí? Seguramente cuando yo esté fallezca y tenga mis hijos van a continuar teniendo como referencia este mismo sitio. Entonces estamos hablando del concepto de patrimonio que pervive más allá de nuestras expectativas de vida. En esa foto, si fuera yo estructurista, vería cómo se empezaron a conformar los pesos sobre el terreno, la manera en que estaban acomodadas los sillares o las piedras, el posible mortero que se tenía ahí y la ubicación de los sillares, ¿no?
Se ve también el sistema constructivo, cuál es la lógica de la construcción, cómo comenzaron a levantar los andamios, ¿sí? Y el orden en que fue construido también, y se empezaron a distribuir pesos sobre el terreno. Eso nos ayudó a sacar conclusiones. ¿Qué otros datos podemos seguir viendo? El reloj, el hecho de ubicar el recibo del reloj tal vez nos da la pauta de que se encontró en esa época y se pueden sacar más conclusiones al respecto, ¿no? La obra de ingeniería del reloj ya es importante también, es una muestra del avance tecnológico de su momento. En estas otras fotos, aparte de las relaciones sociales que dieron origen a la construcción, los procesos y la lógica constructiva, también podemos seguir teniendo el registro de cómo era la construcción del inmueble, ¿no? La manera en que colocaban los sillares, el tamaño. Abajo del lado izquierdo podemos ver dónde tenían el trabajo los canteros. Si nos metemos tal vez en el archivo, podemos confirmar que en determinada fecha se le pagó a un maestro canterero. Entonces empezamos a tener etapas. Por ejemplo, hay grupos de personas, les dicen los chicos malos, porque uno está malo de una cosa y otra son personas que han estado dentro de la política y dentro de la toma de decisiones en Aldama, ¿no? En el municipio. Entonces, como han ocupado puestos dentro del gobierno y van pues, de desarrollo urbano y todas esas dependencias, pues saben los procesos por las gestiones que se fueron tomando. Entonces son gracias a ellos que nos fueron platicando si hubo intervalos en que se detuvo la construcción o años en si fue más intensiva, cuáles fueron las formas en que trabajaron las personas, si fue personal del ayuntamiento los que trabajaron o mandaron, fue externa la intervención de las personas que lo hicieron. Entonces es gracias a la memoria oral y a la realización de entrevistas que nos hemos podido dar cuenta de eso. Efectivamente estamos también en ese proceso, de irlo definiendo lo más. ¿Hay un estimado en tiempo con respecto a la construcción de una torre y otra? ¿En décadas tal vez? Sí, bueno, sí lo tenemos a partir si quieres vuelve a las otras fotos. Sabemos, por ejemplo, adelante. Ahí, por ejemplo, sabemos que esas fotografías, que esa es de 1933 circa. De 1900, la de la esquina inferior derecha. 1933. Entonces, y sabemos que esta que está aquí, la del medio, la del centro, es cerca de 1940, 1941. Entonces, nos vamos acercando y estamos encerrándolo a una década. Estamos encerrando, entonces ya sabemos que de los 40 a los 50 la torre concluyó, la primera torre. Es lo que nos estamos acercando. Entonces, entre más entrevistas y en un trabajo que hemos estado realizando en lo que es el archivo muerto del municipio, pues en lo que es con los permisos de desarrollo urbano y todo lo que hay de recibos o de gastos por serie de apoyo, nos ayudan a saber si hubo, por ejemplo, como un ejemplo con la herrería, ¿no? De que se apoyó para poner la cruz que tiene la torre. Entonces esa fecha y ese tipo de documentos nos ayudan a decir, bueno, pues aquí se capituló este proyecto, ¿no? Entonces ha sido, lo que es reciente también el trabajo histórico, empezamos hace 2 años intensivamente, también empezamos enfocándonos primero lo que fue desde la iconografía, ¿no? Que fue desde el arte, yéndonos a la descripción arquitectónica, desde la descripción arquitectónica a la justificación histórica. Entonces, es como han ido evolucionando. En este caso el monitoreo, el criterio principal fue considerar que todos los basamentos de las columnas que estamos viendo en este momento estuvieron nivelados en su construcción. Y con el paso del tiempo se fue asentando. Entonces, a partir de esa premisa podemos saber también con qué velocidad se mueve y si es importante o si ya se detuvo a partir de determinado momento.
Eso lo podemos estar juntando las especialidades de geotecnia, la especialidad de estructura y la especialidad de ingeniería. Eso nos ayuda a sacar esas conclusiones. Y recordarles que en los suelos, siempre en el caso de un suelo que está sujeto a movimientos de agua en el subsuelo, va a estar cambiando las características del mismo y por tanto la manera en que se distribuyen los pesos. Es decir, esto nos lleva a la siguiente premisa, que el mantener estos inmuebles monitoreados es una necesidad. Es como tener el expediente de un enfermo y llevarlo a todas partes. Entonces es la principal herramienta de los ingenieros, es medir ese movimiento que tenemos. Yo creo que estaría bien un pequeño recorrido por el lugar con la información que tú tienes para que también nos quede como ese pequeño complemento. Sí, si quieren pasamos la... Es Cristo, cuando se eleva al cielo hacia la montaña, es donde aparece la original, pues se observa el Sancio, y se encuentra el original en el Italia. Aunque en el original aquí falta una segunda parte, probablemente nos habla de la exorcismo de la niña, cuando se eleva, cuando aparece acompañado de Moisés y de Elías, que son los grandes profetas del Antiguo Testamento. Sí, iconográficamente y analizando, como es una representación, como es una pintura saca de otra, no quiere decir que no tuviera el artista el conocimiento de estos elementos. Fue interesante que decidieran esta pintura, y aparte, por ejemplo, porque está lleno de cosas como los árboles. Sabemos que los árboles, el roble o los cerezos, ¿sabes?, tienen una relación que significa que porque la fuerza de Cristo, hay una relación directa con los significados y lo que se quiere decir. Tenemos, por ejemplo, el tetramorfos. Es muy común en otras iglesias que se tiene el tetramorfos y se tiene un pantocrato, que es a Cristo, ¿no? Pero a veces la misma función de la cultura, que sería y tenemos a los 4 evangelistas. Sabemos, si no tuvieran su nombre, si no estuviera San Mateo, San Juan, San Lucas y Marcos, ¿cómo sabríamos que son los 4 evangelistas? Pues por su icono y por su signo. Sabemos que es San Juan, que es acompañado en águila, gracias al evangelio de San Juan, cuando fue desterrado a la isla, y con un águila de su pluma, que fue cuando escribió el evangelio. Sabemos que San Mateo, se dice que San Mateo a veces se acompañó por un niño porque es el que habló sobre la vida de Cristo. Es el que su evangelio nos habla sobre la vida de Cristo. Otro aspecto, tenemos el San Jerónimo. El San Jerónimo es importante porque tiene las características iconográficas para su representación, que es pues su vestimenta cardenalicia. Cuando tiene su libro en la mano, como la vestimenta de San Francisco de Asís y su pluma, nos está hablando de su papel intelectual en la iglesia. Son los intelectuales de la iglesia. Y el libro nos habla de que es un doctor de la iglesia. Por ejemplo, en la catedral de Chihuahua, en las pechinas, tenemos a lo que son los doctores de la iglesia, en vez de los evangelistas. Otro aspecto es el león. Porque el león, a veces hay otro santo, hay una confusión, está muy padre esto, porque a veces le ponen el león y a veces es de otro santo, es característica iconográfica. No recuerdo el nombre del santo, pero es que interesante que la adoptara, creo que es de la Mina, este pequeño poder. Y tenemos aquí, por ejemplo, la Anunciación de María, la pelada, y en este frente el niño Jesús predicando así. ¿Qué nos habla al saber estos detalles? ¿Qué nos está diciendo? Que el artista tenía conocimiento de estilos. Ya como que es un artista que es conocedor de los estilos, es conocedor de la economía. Entonces sabemos que su gran valor no es de grandes, porque si podemos ver que hay murales, pues nada más un Cristo, algo salidos son anásticos. Pero aquí, por ejemplo, vemos
que trabajó, cómo trabaja las sombras, el barroco, el movimiento, pues, ¿no? Las características que debe tener, ¿no? Entonces ya lo estamos tomando desde dónde, pues desde la estética, ¿no? Que es la disciplina encargada para tocar estos temas y que nos abre los puentes conceptuales para ligarnos a la ingeniería y a la arquitectura, ¿no? ¿Por qué a la arquitectura? Porque ¿cuáles son los espacios dedicados a este tipo de pinturas como tenemos aquí en las pechinas? Hay pechinas y con base comúnmente, sobre todo el barroco, que va a haber tetramorfo. Y todavía más que haya tetramorfo con patrón. Es interesante porque a veces aparecen hojarascas relacionadas al tipo de flora en los antropófagos que muchas veces hay, es relacionada a la flora que hay en la tierra. Un ejemplo es un barroco que es muy común, que se ve muy diferente según mucho que es el barroco. El barroco que es aquí, lo interesante es que es un barroco hecho por indígenas. Entonces, podemos ver un sincretismo, porque muchas de las representaciones a veces podemos ver a Lalo, o podemos ver otras de sus deidades representadas, como pasa en las anteriores, que a veces un chanco más pasa representado. Y las características fisionómicas del estilo arquitectónico varían mucho al que se aprende el tipo europeo, al clásico. Ese toque pues ya le da un nuevo estilo. Esos detalles que hacen de las arquitecturas tan pequeñitos en la pintura, como ver esos caracteres y ver que es el interés del artista que hay opuesto. Otro ejemplo tenemos cuando se empezaron a hacer los trabajos ahí abajo del coro también, en el cuadrito que está, no recuerdo el término, en la clave tenemos un ojito, ¿no? El ojo que pues es el de Dios, que todo lo que ese símbolo nos aporta. El conocimiento de la persona que estuvo trabajando, que estuvo a cargo de todo esto, nos está diciendo, se está haciendo un diálogo del observador y las personas. Entonces las personas cuando vienen, me gusta mucho cómo lo explica un amigo, que dice, oye, yo me acuerdo cuando era niño que venía a la iglesia, lo primero que ves al entrar son a dos señores volando, pues tú te quedas. Entonces, como todas estas imágenes que las tenemos llenas de símbolos, y a través de que se van dando las pláticas de la iglesia, la gente va diciendo, órale, escuchando, y cuando van diciendo, ahí está lo que platica. Entonces es Moisés, ¿cómo se trae sus placas? Trae los 10 mandamientos ahí en la mano. Entonces, ya va ayudando a través de la imagen, va ayudando a catequizar. Que aparece en la primera foto que puse, que era de 1920, donde aparece el altar, muy rudimentario. Ese Cristo es un Jesús de Burgos. Ahí viene otro estilo. Esos Cristos comúnmente los vamos a ver, que tienen esto manchado de negro. Se ven bien después, muy tétricos para mucha gente, pero están manchados de negro porque es el cuero que envejeció. Les ponían cueros porque en la Semana Santa los visten de púrpura, porque es los Jesús de Burgos, los Cristos de Burgos son los nazarenos, se conocen como nazarenos, siempre que vemos esa característica que es su hábito púrpura y su listón de esclavo, porque habla de cuando Cristo es llevado ante Poncio Pilato para ser juzgado. Entonces se utiliza mucho en la Semana Santa, se le quita su hábito púrpuro y el cuero servía para crucificar, para darle movimiento a las manos. Por eso es muy común. Muchos cristos ya no los ven por el deterioro del cuero y todo eso. Entonces también ese cuero dio, fíjate cómo esa utilidad de que se abre le dio esa coloración a muchos cristos. Entonces esos cristos tienen esa característica que se ven así negros, así como si fuera sangre, así rodilla por el envejecimiento. Les dio una cuestión utilitaria, se transformó en una cuestión estética.